sea, estuvo de dirigente estudiantil, después fue ministro de Salud en los años 30, después diputado, muchas veces senador, presidente del Senado, pero las organizaciones sociales y políticas también. La Central Única de Trabajadores, la CUT, era la única centralizada, con una clase obrera combativa, consciente de su papel histórico. El Partido Comunista de Chile tenía en ese momento, o sea, a finales de los 60, 70, era el más grande de América Latina, o sea, era el más grande, incluso con el de Italia, creo que también en ese momento, de Occidente. Y el Partido Social, estamos hablando de cientos de miles de ¿cómo se llama?, militantes. El Partido Socialista también. Entonces eso nos habla bueno, de una gran conciencia de clase, sobre todo del pueblo chileno en ese momento, que pues llegó a decidir voluntariamente a través del voto, o sea, de vía pacífica, querer construir una sociedad socialista. O sea, se planteaba el socialismo, como Atilio decía. O sea, en Cuba se habló de socialismo después de lo de Girón. Chávez habló de socialismo después del año 2004, que fue, porque en un principio, si lo decían, pues se plantaban, no sé, no hubieran triunfado. Pero en Chile, pues esta conciencia de clase, esta conciencia política del pueblo era, bueno, creo, admirable, y como para que llegase a eso. Ya hablando además que todo eso acompañado, que va de la mano, creo, un movimiento cultural pues también bellísimo. O sea, está Violeta Parra en los años 60, que es, bueno, Víctor Jara y Inti Illimani, Quilapayún. Siempre digo yo muy orgullosamente que la canción de lucha tal vez más emblemática del mundo entero, que es El Pueblo Unido Jamás Será Vencido, es chilena, de Quilapayún. El autor se llama Sergio Ortega. La de Venceremos, que también es como un clásico de todas las luchas sociales. Bueno, está Víctor Jara, todos ellos. Pablo Neruda. Pablo Neruda también iba a ser candidato presidencial, que iba a competir con Allende, pero al final se llegaron, como eran amigos, y al final Allende decía que él era una máquina de votos. Entonces él decía, bueno, hagamos competencia a quien saca más votos en las primarias o así. Pero al final fue Allende, y el Partido Comunista apoyó a Allende. Y bueno, Pablo Neruda no fue. Pero bueno, Pablo Neruda saca el Premio Nobel de Literatura en ese momento. O sea, es como reflejo de todo un movimiento social, político, cultural, bueno, muy luminoso, ¿no? Que ya en términos de las transformaciones que empieza Salvador Allende, pues también son radicales. Muchas veces mucha gente, yo escuché, no sé, que Néstor Cohen decía que Allende había sido, pues Allende era socialdemócrata. Entonces, bueno, reformista era no la palabra. Yo no voy a discutir con él, obviamente es una autoridad eso, pero, o sea, ¿cómo va a ser reformista? Sí, lo hacen reformas, pero son reformas que en primer año te nacionaliza toda la banca, que al año siguiente se nacionaliza todo el cobre. El cobre es como para Venezuela el petróleo, y más aún en mayor cantidad. En Chile se concentra el 40% de todo el cobre del mundo. Venezuela, que es la principal reserva de petróleo, tiene alrededor del 15% del petróleo del mundo. Los chilenos concentraron una cantidad de cobre que, bueno, es un mineral también muy importante, y que estaba en manos todas de empresas, sobre todo norteamericanas. Y bueno, la Unión Popular y Allende pues lo nacionalizan. Eso es lo que se llamó el sueldo de Chile. Se avanzó también, como dijo Atilio, en la reforma agraria. Se expropiaron de latifundios 7 millones de hectáreas, que es para la extensión de Chile también es algo pues, muy importante. Y ya pues en el año 72 ya pues empieza todo el tipo de sabotaje. Bueno, yendo un poco atrás y recordando un poco también, cuando fue electo Allende, el 4 de septiembre del 70, el 15 de septiembre de ese mismo, o sea, casi 15 días después, estaba Agustín Edwards, que es el director del periódico El Mercurio, que históricamente es el periódico más influyente de Chile, más fascista, más conservador, pero con un poder inmenso. Les recomiendo, si pueden ver algún día, que está en YouTube, El Diario de Agustín, y te hace toda la historia de la influencia que ha tenido históricamente en la política del periódico El Mercurio y la familia Edwards,
que eran amigos personales de Rockefeller. Rockefeller y fue muchas veces a Chile y se quedaba en casa de Agustín Edwards. Bueno, y ¿con qué iba con el mercurio? El 15 de septiembre. Él se reúne en la Casa Blanca con Richard Nixon, presidente entonces de Estados Unidos, con Henry Kissinger y Helms, de la CIA. O sea, ahí empieza, o sea, este tipo fue para allá para decirle, bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque no puede ser. Y bueno, ahí empieza toda esa conspiración, que el asesinato de René Snyder pues va en ese sentido también, porque sabían que René Snyder era un general constitucionalista, leal, que no iba a dar un golpe de Estado, no se iba a prestar para eso. Y bueno, más adelante ya empieza el tema económico, porque pues la misma estrategia que ahorita en Venezuela y en muchos lados es crear una crisis, provocar una crisis, fomentar una crisis para pues con esa excusa pues tomar las medidas que se toman. Para hacernos el cuento muy largo, pero en Chile pues estuvo el paro de camioneros, que ¿cómo se llama? Estados Unidos financió ese paro, se le pagaba a cada camionero, se le pagaba el doble diario de lo que ganaba normalmente. Pararon. También llegaron a parar una mina del cobre, el teniente, que es la principal. Ahí fue Allende, habló así con los mineros, los trabajadores, y bueno, la capacidad que tenía Allende pues, de comunicación y de empatía, pues logró que dejaran el paro. Todos los organismos internacionales les cortaron crédito también. O sea, fue una guerra igual económica, muy parecida a las que se han hecho, bueno, que se hace actualmente con Venezuela. Y efectivamente se provocó una crisis económica, digamos, de dimensiones más o menos complicadas, pero la gran respuesta del poder popular, ahí nace. En respuesta a eso nace el poder popular en Chile, que era, pues, se empezaron a organizar y las fábricas que los mismos patrones o dueños de las fábricas las abandonaban o las dejaban, en fin, los trabajadores se las tomaron y las hacían trabajar. Bueno, en la batalla de Chile, en el tercer capítulo sale, o sea, decían, bueno, nosotros estamos trabajando de domingo a domingo, voluntariamente, para que las fábricas, porque sabemos que necesitamos, o sea, como un nivel de compromiso realmente pues, admirable. Y entonces se formaron los cordones industriales, donde eran pues todas estas industrias, se logró que no se pararan para que no cayera la economía, en fin. Y efectivamente se pudo contener mucho toda esa guerra económica, que implicó, igual que en Venezuela, el acaparamiento de todos los alimentos, medicinas, existió el mercado negro igualmente, en fin. Y pues no les quedó otra que dar el golpe de Estado. O sea, después obviamente ya tenían infiltrado el ejército, habían detectado meses antes un trabajo a todos los militares que no fueran favorables al golpe de Estado, entre eso estaba el padre de Bachelet, muchos marines, los marines oficiales, jóvenes marines, la Armada fue la que más conspiró, entonces las conspiraciones se hacían en los barcos en alta mar, o sea, salían y ahí conspiraban, y los oficiales que estaban ahí como de servicio, qué sé yo, escuchaban, pasaban la información al MIR, sobre todo el MIR de Miguel Enríquez, siempre tuvo una distancia y crítica con el gobierno de Allende, pero también desde el cariño y la amistad. El puente entre ellos era la Tati, la hija de Allende, la más revolucionaria, más cercana. Y bueno, pero los del MIR le decían, o sea, la confrontación viene, están conspirando, van a dar un golpe de Estado, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y bueno, creo que Allende no tenía mucho, es una discusión que hasta ahora se mantiene, que las opciones como tal, creo yo, hubieran terminado en una guerra civil, que era que no se evitara a toda costa que se fracturara el ejército, con Carlos Prats, que también era constitucionalista, pero lo hicieron renunciar, y hubiera terminado en eso, porque efectivamente las armas que habían, que eran, de hecho en la Embajada de Cuba habían armas que Fidel dijo, solo salen si Allende da la orden. Allende nunca lo vio, pero no había una historia de lucha armada en Chile como para hacer frente a un ejército regular. Entonces, bueno, la cosa es que no hubo una preparación justamente ante lo que se esperaba, y que creo que Allende fue un poco ingenuo en darse cuenta que no esperaba que fuera de esa magnitud. Él dice, ¿cómo se atreven a bombardear la moneda? O sea,
era un político muy tradicional también, y no espero que fuera de esa magnitud, tampoco, ¿no? Y bueno, pues después del golpe de Estado empieza lo que pasó también aquí en Argentina, la persecución, el exterminio de todos los liderazgos políticos, de todos los militantes, a través de las peores formas de torturas, que a mí no me gusta hablar de ellas, describirlas, pero estaba leyendo algunas del informe Valech, que son unas cosas, o sea, cómo hay gente que puede llegar a hacerle eso a otro ser humano, o sea, cosas, bueno, terribles. Y bueno, se cambia la Constitución en el año 78, que se hace una Constitución que es realmente muy bien hecha para amarrar el modelo que hasta actualmente se mantiene y no se ha podido cambiar tiene una cantidad de cerrojos muy difíciles de sacar. Y pues ahí empezó ya pues, todo el cambio hacia el laboratorio del neoliberalismo, que efectivamente Chile se habla de que es el primer país que se empieza con ya las medidas neoliberales fuertes. De hecho, bueno, los Chicago Boys fueron principalmente economistas chilenos que fueron a estudiar allá y trajeron todo eso. Y ahí empezó todo eso. También siempre recuerdo durante la dictadura, hay que decirlo, de pasar de un pueblo pacífico que llegó al poder de forma democrática, pacifista, pues también en la dictadura tuvo un papel heroico en la lucha contra la dictadura, lucha armada, primero el MIR, que desgraciadamente pues ya el mismo año 74 matan a Miguel Enríquez, pero después una serie de compañeros del Partido Comunista de Chile se van a entrenar a Cuba, se graduando oficiales en las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, alrededor de 500, 600 oficiales, con el cargo de oficiales, se preparan en Cuba y antes de ir a Chile, Fidel les dice que sí pueden ir a Nicaragua, que Nicaragua está a punto de triunfar en el año 79, viene la ofensiva final y